Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Hay cosas que uno no debería contar. No porque no se puedan decir, sino porque, una vez dichas, parece que vuelven a despertar algo. Sin embargo, hay silencios que se vuelven imposibles de sostener, especialmente cuando uno siente que alguien más podría toparse con lo mismo. No soy pescador, ni mucho menos aventurero. Me dedico a revisar redes de comunicación en zonas costeras del sur de México, y aunque mi trabajo no es particularmente emocionante, a veces me ha llevado a lugares curiosos. A principios de 2018, me tocó inspeccionar un equipo satelital abandonado en una pequeña isla al sureste de Ciudad del Carmen. No era una isla turística ni habitada, apenas figuraba en los mapas oficiales. Los lugareños la conocían como Isla Tenebrillo, aunque en los registros aparecía como Isla San Andrés Chico. Nadie me advirtió nada especial sobre el lugar, más allá de que debía llevar mi propia agua, alimentos y una radio de largo alcance. La travesía fue breve. Un pescador de avanzada edad me llevó en lancha hasta la isla, pero no se acercó del todo. Me dijo que prefería no pisarla y que regresaría por mí al día siguiente, al amanecer. Me pareció extraño, aunque en muchas zonas costeras la gente aún conserva supersticiones locales. Asumí que se trataba de eso. La isla era pequeña, rocosa, con vegetación escasa y unos árboles retorcidos que crecían más cerca del centro. Había una estructura baja y rectangular, como una vieja estación meteorológica abandonada, en donde se encontraba el equipo que debía revisar. No tenía ventanas, solo una puerta metálica oxidada. Llevaba décadas sin mantenimiento. Instalé mi pequeña tienda de campaña a unos metros, armé mi equipo, desplegué las herramientas y empecé a trabajar. Para entonces, no sentía nada fuera de lo común, salvo una extraña quietud. No había aves. No se oían insectos. Nada. Solo el sonido del mar chocando a lo lejos con las rocas. Fue después del mediodía cuando empecé a notar cosas raras. Primero, los aparatos que traje empezaron a registrar picos de interferencia magnética sin una fuente clara. Luego, la brújula digital comenzó a fluctuar como si el norte cambiara de dirección constantemente. Pensé en alguna roca con alta carga ferromagnética, aunque eso no era común por la zona. Al caer la tarde, subí a una pequeña elevación para intentar establecer comunicación satelital. Desde ahí pude ver que, en el centro de la isla, había una especie de claro circular, donde no crecía absolutamente nada. La tierra ahí era negra, sin plantas, sin piedras, solo tierra seca agrietada. Me acerqué por curiosidad, pensando que tal vez sería algún tipo de basurero antiguo o suelo contaminado. Pero no. No había nada que explicara su esterilidad. Ni rastros de combustión, ni marcas químicas, ni siquiera restos de basura. Solo ese círculo perfecto, como si algo se hubiese detenido ahí durante años. Regresé a mi tienda cuando el cielo empezó a oscurecer. Armé una pequeña fogata y cené en silencio. Fue entonces cuando oí algo que no debería estar allí, un silbido muy leve, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado de la estructura abandonada. Me levanté rápido, alumbré con mi linterna, pero no había nada. Pensé que tal vez el viento había provocado algún sonido entre los árboles. Pero ese silbido se repitió. Siempre el mismo tono, la misma cadencia. Nunca había oído algo así. Decidí entrar en la estructura. Con un poco de fuerza logré abrir la puerta oxidada. Dentro había humedad, polvo acumulado, telarañas, restos de documentos arruinados por el moho. En una de las paredes, tallada con lo que parecía una herramienta metálica, alguien había escrito varias veces la misma frase: no hables, no respondas, no cantes. La había escrito tantas veces que ya no se distinguía la mayoría de las letras. Solo esa secuencia repetida una y otra vez. Aquello me dejó incómodo. Decidí regresar a la tienda.
No tenía sentido quedarme dentro de ese lugar que claramente había sido olvidado por completo. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido muy tenue, parecido al crujir de ramas. Pero no había árboles cerca. Luego sentí algo que no esperaba, la vibración de una voz. No fue un sonido como tal, sino una vibración en el pecho, como si alguien hablara desde dentro de mí, usando mi propio cuerpo como altavoz. La voz no articulaba palabras. Era más bien un murmullo profundo, constante, como un canto en un idioma que no reconocía. Me levanté asustado, salí de la tienda y alumbré todo alrededor. El cielo estaba despejado, la luna iluminaba con intensidad, pero no había nadie. Fue entonces cuando noté que en el claro del centro de la isla había una figura de pie. Muy quieta. No la reconocí como humana de inmediato. Era más alta que un adulto promedio, y su silueta parecía temblar ligeramente, como si no estuviera del todo anclada a este mundo. Me quedé paralizado, tratando de entender qué veía. No parecía moverse, pero a la vez sentía que se acercaba. La vibración en mi pecho aumentó. El murmullo era más fuerte. Di varios pasos hacia atrás hasta tropezar con la tienda. En cuanto el murmullo cesó, la figura desapareció. Así, de golpe. Esa noche no dormí más. Me senté cerca de la fogata, cuchillo en mano, esperando la luz del día. Cuando el pescador regresó por mí, no dije nada. Solo subí a la lancha con el equipo en la mochila y pedí que nos fuéramos lo más rápido posible. Pero no terminó ahí. Esa fue solo la primera noche. Lo que ocurrió después fue mucho peor. Después de salir de la isla, me tomó varios días recuperar la tranquilidad. Dormía mal, despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. A veces, escuchaba el mismo murmullo en sueños, como si una parte de mí se hubiera quedado allá. Intenté racionalizarlo. Me dije que había estado solo en un lugar inhóspito, expuesto al cansancio, al aislamiento y a las rarezas de un entorno sin señales claras. Pero aunque lo pensara, no lo sentía. Había algo más. Una presencia que no logré comprender del todo. Revisé los archivos del equipo que había conectado en la isla. Uno de los sensores registró una interferencia muy intensa durante la noche. Picos de energía electromagnética que duraron entre las 2 y las 2:40 de la mañana, exactamente cuando vi la figura en el claro. No tenía cómo explicarlo. Durante semanas evité hablar del tema. No quería sonar paranoico. Pero mi comportamiento empezó a notarse. Cometía errores en el trabajo, evitaba llamadas, me ausentaba de reuniones. Uno de mis colegas, Salvador, que trabajaba en mantenimiento de redes costeras, me preguntó si me pasaba algo. No supe qué responder. Hasta que una noche, mientras revisábamos mapas de zonas de baja cobertura en la región, vio el nombre de la isla en el archivo y comentó algo que me llamó la atención. Dijo que su abuelo, cuando era joven, había sido marinero en esa zona y que mencionaba ese islote como un lugar maldito. Eso me hizo querer saber más. Le pregunté si sabía por qué. Me dijo que no exactamente, pero que en su casa había un viejo cuaderno con notas del abuelo, quizás alguna referencia. Le pedí que lo buscara. 2 días después, me entregó un cuaderno deteriorado por el tiempo, con páginas escritas a mano en tinta casi desvanecida. Lo leí con calma. En una de las entradas, el abuelo hablaba de San Andrés Chico como la isla donde las voces no descansan. Describía que, en 1943, el barco en el que trabajaba atracó cerca del islote por una falla en el motor. Uno de los tripulantes bajó a tierra buscando leña para improvisar una reparación. Nunca volvió. Cuando otros 3 fueron a buscarlo, tampoco regresaron. El capitán, desesperado, ordenó abandonar la isla y dejar todo. El abuelo decía que, desde la cubierta, vieron a los desaparecidos parados en el claro central, inmóviles, mirando hacia el mar, como si algo los estuviera obligando a quedarse quietos. Esa parte del cuaderno terminó con una frase que me heló: no eran ellos. Sus cuerpos sí, pero no eran ellos. Ya no podía ignorar lo que vi. Empecé a investigar por mi cuenta.
Revisé archivos marítimos, registros de desapariciones en esa zona. Encontré notas sueltas, rumores de pescadores, incluso un reporte de 1968 donde se hablaba de la desaparición de un biólogo de una universidad local. Su embarcación fue hallada vacía, anclada cerca de esa misma isla. También di con un artículo académico en línea sobre zonas de silencio naturales, lugares donde los campos electromagnéticos parecían inhibir el sonido, la vida animal y provocar efectos fisiológicos en humanos. Una de las zonas mencionadas, sin nombre, coincidía en coordenadas con San Andrés Chico. Todo apuntaba a que la isla no solo era un pedazo de tierra olvidado, sino un lugar marcado por algo más antiguo. Algo que no respondía a las leyes normales. A pesar del miedo, sentía una necesidad extraña de volver. No por valentía ni por curiosidad, sino porque cada noche, el murmullo regresaba a mis sueños. No me hablaba, no me pedía nada, pero su presencia era constante, como un eco que no sabía cómo detener. Consulté a una antropóloga que trabajaba en una universidad local. Le mostré el cuaderno del abuelo de Salvador, los registros, y le conté, sin muchos detalles, lo que había sentido. Su reacción fue más seria de lo que esperaba. Me dijo que en algunas zonas costeras del sur se hablaba de sitios guardados, tierras que no pertenecen del todo al mundo de los vivos. Explicó que en ciertas comunidades mayas se creía en la existencia de espacios rotos, donde los límites entre este mundo y otros más antiguos eran más delgados. No necesariamente sobrenaturales, sino distintos. En esos sitios, las reglas podían cambiar. Cuando le mencioné el círculo de tierra muerta, asintió con preocupación. Dijo que esos claros eran señal de desgaste de suelo ritual. Según algunas tradiciones antiguas, los lugares donde se repetía constantemente un rito de poder, terminaban afectando la tierra misma, como si absorbiera parte de lo que allí ocurrió. No quiso darme más detalles. Me dijo que no debía volver. Que si ya había estado allí y había sentido algo, no debía retomar el contacto. Que incluso hablar demasiado del lugar podría despertar cosas que preferían seguir dormidas. La advertencia me hizo dudar. Pero también me confirmó que había algo más, algo que no era solo producto de mi imaginación. Pasaron los meses y, aunque la ansiedad disminuyó, no desapareció del todo. Fue Salvador quien, sin proponérselo, me arrastró de nuevo al asunto. Un día me envió un mensaje con una nota de voz. Tengo algo que mostrarte. Es de mi primo. Acompañó a unos turistas que intentaron acampar en esa isla. Algo raro pasó. Fui a su casa. Me mostró un video grabado con celular desde una lancha. En él se veía a dos personas bajando a la isla. No había nada extraño al principio, pero unos minutos después, uno de los turistas giró bruscamente, como si hubiera escuchado algo, y comenzó a caminar directo hacia el centro. El otro trató de detenerlo, pero se quedó congelado, mirando fijo un punto fuera de cuadro. La grabación se interrumpía ahí. Nadie los volvió a ver, me dijo Salvador. Solo el que grabó desde la lancha regresó. Dice que los dos entraron al claro y no salieron más. Que no se movieron. Que se quedaron ahí, como estatuas. Tuve que sentarme. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Decidí hacer una última cosa. Volver, pero no solo. Ir con alguien que pudiera ayudarme a comprender qué pasaba. ¿Un investigador? ¿Un observador externo? Alguien con ojos científicos. Encontré a un joven físico especializado en campos electromagnéticos anómalos. Le ofrecí pagarle el viaje. Le conté todo lo necesario sin entrar en lo personal. ¿Aceptó? 2 semanas después, estábamos frente a la isla de nuevo. Esta vez, el pescador que me llevó la primera vez no quiso acercarse. Tuvimos que pagarle a otro que no conocía la reputación del lugar. Descendimos con equipos, sensores, cámaras, brújulas y más radios. Todo era diferente esta vez. Pero el silencio seguía siendo el mismo. Cuando cruzamos el claro de tierra muerta, el físico se detuvo. Dijo que la energía del lugar era anómala. Sus instrumentos no marcaban nada exacto.
parecían congelados. Fue entonces cuando él también lo oyó. Un silbido. Muy tenue. Y algo más. Una figura. Parada, otra vez, en el centro del claro. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. La figura estaba ahí. Inmóvil, como la primera vez. Pero ahora no era la única. A unos metros de ella, había otras 3. Todas formaban un semicírculo imperfecto en torno al claro. Ninguna se movía, pero algo en su postura sugería tensión, como si aguardaran algo. Las siluetas no eran del todo nítidas. El aire alrededor parecía distorsionado, como si vibrara con un calor invisible. El físico, que hasta entonces se había mantenido escéptico, comenzó a registrar todo con sus instrumentos, murmurando datos. Pero al ver las figuras, su voz bajó. Luego cayó. Lo vi palidecer. Intentó hablar, pero no pudo. Me hizo una seña para retroceder. Lo hicimos con cuidado. Caminamos de espaldas, manteniendo la vista en esas presencias. No reaccionaban. No se acercaban. Pero tampoco desaparecían. Solo estaban. Al llegar a la estructura abandonada, nos refugiamos adentro. Revisamos los datos. El espectrómetro de frecuencias mostraba ondas que no correspondían a ningún patrón natural. El campo magnético estaba invertido. La temperatura, fuera del claro, había bajado más de 5 grados en minutos. Pero lo más inquietante vino después. En la grabación de audio que el físico había dejado encendida desde su mochila, se escuchaba algo más allá del ambiente y nuestros pasos. Un murmullo. Bajo, grave, constante. Muy similar al que yo había sentido la primera vez, pero esta vez, acompañado de un segundo sonido. Un canto. No era humano. No tenía entonación definida. Era como si alguien imitara el ritmo del habla sin conocer el idioma. El físico insistió en salir de inmediato. Pero mientras recogíamos el equipo, noté que había algo más tallado en la pared interior de la estructura. Una frase que no recordaba haber visto antes. Escuchan todo. Hablar es quedarse. Le pregunté al físico si él la había escrito. Me juró que no. Que acababa de verla también. La salida de la isla fue silenciosa. En el bote, ninguno de los dos habló. Al llegar a tierra firme, acordamos no compartir los datos públicamente. Él, por su parte, decidió registrar el incidente como inconcluso, sin ofrecer conclusiones oficiales. Pero ahí no terminó todo. Un par de noches después, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era una grabación de voz, enviada desde un número desconocido. Al reproducirla, no oí palabras. Solo el murmullo. El mismo. Inconfundible. Y después, el silbido. Volví a contactar a la antropóloga. Le conté lo sucedido. Me pidió que no respondiera, que no replicara el audio, que lo borrara. Que no debía darles atención. Mientras no respondas, mientras no reconozcas lo que oyes, me dijo, tal vez se detengan. Pasaron semanas sin nuevas señales. Pero un día, recibí un mensaje de Salvador. Su primo, el del video, había desaparecido. Su lancha fue hallada encallada en una playa cercana. Adentro, su celular mostraba la misma grabación de voz que yo había recibido. Ahí supe que esto no era casualidad. Que la isla no es solo un lugar. Es un foco. Un punto fijo de algo que no debería estar aquí, pero que lleva mucho tiempo entre nosotros. Algo que escucha. Que llama. Comencé a documentar todo en un archivo personal. Testimonios, grabaciones, fechas, incluso la posición del sol en cada visita, la dirección del viento. No buscaba respuestas claras. Solo necesitaba comprender hasta qué punto se extendía su influencia. Consulté a un lingüista, de forma anónima, enviándole fragmentos del canto. Su respuesta fue breve: esto no es un lenguaje humano conocido. Ni moderno ni antiguo. Pero parece tener estructura. Como si alguien hubiera intentado inventar uno. El físico con el que fui a la isla,
por su parte, se aisló. Dijo que tenía sueños confusos, que sentía voces dentro del pecho, como yo. Me pidió que no lo contactara más. Cerró sus redes, cambió de número. Durante un tiempo, pensé que todo quedaría ahí. Que al no volver, al no hablar, las cosas se calmarían. Pero hace poco recibí un paquete por correo. No tenía remitente. Dentro había un solo objeto, una pequeña piedra, perfectamente redonda, con símbolos grabados en la superficie. No reconocí ninguno. La piedra venía acompañada de una hoja amarilla, donde alguien había escrito a mano, con tinta deslavada. Ya oíste. Ya estás marcado. No sé si esa frase fue para asustarme, o si es una verdad que debo aceptar. Porque desde entonces, los sueños han vuelto. Y con ellos, las voces. No he regresado a la isla. Ni lo haré. Pero a veces pienso que da igual. Porque hay lugares que uno no puede abandonar, aunque se aleje físicamente. Lugares que se quedan adentro, como ecos que nunca terminan de extinguirse. Y este, estoy seguro, es uno de ellos. De chico, me preguntaba por qué mi familia nunca hablaba del lugar donde había nacido mi abuela materna. A veces, en reuniones, alguien mencionaba el islote, pero enseguida cambiaban de tema. Cuando preguntaba, me respondían que era una historia larga o que no tenía importancia. Pero algo en sus caras, especialmente en la de mi madre, decía lo contrario. Crecí en Veracruz, sin más datos que un nombre medio borrado en la memoria, Islote Meco. No estaba en los mapas turísticos ni aparecía en Google. Solo hasta que cumplí 30, y tras la muerte de mi madre, comencé a investigar con calma. Entre sus cosas encontré una caja con papeles viejos, fotos sepia maltratadas y una carta sin firmar que hablaba de la mujer del agua y el regreso inevitable. Esa frase me marcó. Algo en mí necesitaba entender por qué lo habían ocultado todo. Así que, un año después, con algo de tiempo y dinero ahorrado, me tomé el atrevimiento de buscar ese lugar. En el puerto de frontera, preguntando entre pescadores, uno de los más viejos levantó la vista al escuchar el nombre. Me pidió repetirlo. Cuando lo hice, no me corrigió. Solo asintió y dijo que todavía había quien recordaba el Meco, aunque ya nadie vivía ahí desde hace décadas. ¿Por qué no vive nadie?, le pregunté. El viejo pescador se encogió de hombros y respondió sin mirar. Porque la isla eligió quedarse sola. No quise forzarlo a decir más. Me dio un nombre, Doña Berta, la última que había pisado el islote antes de cerrarse. Vivía cerca del mercado viejo. Fui a verla. Me abrió la puerta una mujer de rostro curtido, con voz rasposa y mirada inquieta. Cuando le dije mi apellido, me invitó a pasar sin hacer más preguntas. Dentro de su casa olía a salitre, humo de leña y algo más indefinido, como hierbas secas y tierra mojada. Me senté frente a ella y le conté que mi abuela había nacido allá, que estaba buscando saber lo que nunca me contaron. Tú no naciste marcado, me dijo, pero llevas el hilo de los que sí. Le pedí que me explicara. Me miró largo rato y suspiró. Tu abuela se fue del islote antes de que la cosa empezara a hablar. Se salvó por poco. Pero dejó algo allá. Algo que quizá te está llamando. No entendí, pero supe que no iba a obtener respuestas claras a menos que regresara yo mismo al lugar. Le pregunté si aún se podía llegar. Me dijo que sí, pero que debía ser antes del anochecer y salir antes de la siguiente luna llena. Esa advertencia me pareció más ritual que práctica, pero la tomé en serio. Ella misma me consiguió una lancha. Salí temprano al día siguiente, con una mochila, una cámara, agua y mi grabadora de voz. El islote Meco era pequeño, de apenas unos cuantos cientos de metros, con una playa cerrada por manglares retorcidos. Al tocar tierra, el silencio fue lo primero que me golpeó. No se oía nada. Ni aves, ni insectos, ni viento. Solo el rumor lejano del mar. Lo primero que vi fueron los restos de una choza derrumbada y un sendero apenas marcado que se adentraba entre los árboles.
Seguí el camino hasta llegar a un pequeño claro donde quedaban los cimientos de unas casas. Nada más. Todo lo demás había sido reclamado por la vegetación. Me senté un rato, tratando de imaginar la vida de mi abuela en ese lugar. Las fotos la mostraban joven, con trenzas largas y una expresión extrañamente ausente. Encendí la grabadora y comencé a hablar, describiendo lo que veía, lo que sentía. Me oía ridículo, pero quería dejar un registro. Fue entonces cuando noté algo entre los matorrales. Una figura. No estaba segura al principio, pero parecía una mujer sentada en cuclillas, de espaldas a mí, vestida con telas grises, como un montón de trapos. Me acerqué con cautela, pero al llegar, no había nadie. Ni rastro. Solo un mechón de cabello entre unas ramas secas. Empecé a sentirme observado. Miré en todas direcciones, pero no vi a nadie. La incomodidad creció. Decidí buscar algo más tangible. Caminé hacia lo que parecía una pequeña capilla o altar de piedra. Allí encontré marcas en el suelo, figuras circulares, líneas cruzadas, dibujos hechos con ceniza o tierra blanca endurecida por el tiempo. Saqué una de las fotos viejas que había llevado y me di cuenta de algo extraño. En el fondo de una de ellas, detrás de mi abuela y su hermana, se veía el mismo altar, pero estaba cubierto de velas, calaveras pequeñas y ramas secas. Algo ceremonial. Algo que no era católico. Buscando más cerca del altar, encontré una caja enterrada bajo una losa de piedra suelta. Dentro había huesos. No de animales. Eran pequeños, frágiles. Humanos. No sabía si eran de un infante o alguien más. También había un pedazo de tela envuelto con nudos complejos, casi imposibles de desatar. Lo toqué con cuidado, pero en cuanto lo hice, escuché algo. Un murmullo, como una voz rezando desde muy lejos. Apagué la grabadora por reflejo. Quise pensar que era el viento, pero el viento no tiene voz. Y esta era una voz de mujer. Volví al claro y me senté a recuperar el aliento. Ahí, por primera vez, noté que en las paredes de piedra de una de las casas caídas había símbolos similares a los del altar. Alguien los había tallado con paciencia, repitiendo un patrón, un círculo dividido en 3, con un ojo en cada sección. Me sentía cada vez más inquieto. Como si el islote me empujara hacia algo que no quería ver. La tarde caía rápido. Saqué la grabadora para repasar lo que había registrado. Pero el audio no era como lo recordaba. No se oía mi voz describiendo el lugar. Solo ruido blanco. Y después, una voz que no era la mía, que hablaba en susurros. Tú no naciste aquí, pero tu sangre lo recuerda. Apagué el aparato y lo guardé de inmediato. Ya no quería registrar nada más. El sol bajaba, y con él, la luz desaparecía rápido entre los árboles. Regresé al bote, pero al llegar, el pescador no estaba. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Me pareció ver su silueta en el agua, muy al fondo, remando, pero se desvaneció como un reflejo. La lancha seguía amarrada. Intacta. Solo que ahora no había motor. Decidí pasar la noche. No tenía opción. Armé un refugio improvisado en la antigua capilla y me senté con una linterna, tratando de mantener la mente en calma. Pero apenas cayó la oscuridad, comenzaron los sonidos. Cantos. Leves al principio. Luego más fuertes. Voces femeninas entonando frases que no entendía. Y algo más profundo entre ellas, una especie de coro gutural, como si otra voz, no humana, acompañara la melodía desde algún rincón enterrado bajo tierra. No dormí. Solo esperé. Y mientras lo hacía, entendí algo que no podía explicar del todo. No era que el islote estuviera maldito. Era que había sido usado, durante generaciones, para contener algo. Algo que no debía hablar. Algo que vivía bajo la piel de la tierra y que las mujeres de la isla sabían mantener en silencio. Y yo, al tocar esa caja enterrada, había roto parte del pacto. Esa noche fue larga. Escuché los cantos durante horas.
A veces se apagaban de golpe y el silencio se volvía aún más abrumador. Otras veces se mezclaban con pasos que no terminaban de llegar. No sé si dormí. Tal vez solo cerré los ojos y esperé. Cuando la luz del día comenzó a filtrarse, todo volvió al silencio. El mar estaba calmo, la bruma se había disipado. Salí de la capilla y caminé hacia la playa. La lancha seguía allí. Esta vez, con el motor intacto. Como si la isla hubiese decidido que podía irme. Navegué sin mirar atrás. No dije una palabra durante el viaje de regreso. El pescador me miró de reojo varias veces, pero no preguntó nada. Me dejó en el muelle sin cobrarme. Solo me dijo: tenga cuidado. A veces el agua devuelve lo que uno cree haber dejado atrás. Esa frase se me quedó grabada. Volví a Veracruz con más preguntas que respuestas. Durante semanas revisé los audios, las fotos, las notas que había tomado. Ninguna de las grabaciones contenía lo que escuché esa noche. Solo había estática y silencio. Incluso los registros previos, donde había hablado frente a la cámara, aparecían sin voz. Como si el islote se hubiera llevado mi relato. Contacté a una historiadora especializada en religiosidad popular y tradiciones de mujeres rurales en el sur de México. Le conté una versión resumida de lo que encontré. Me pidió que le enviara las fotos de los símbolos y los objetos. Cuando las vio, su reacción fue inmediata. Estos patrones circulares, y la división en tercios con ojos, no son comunes. No son mayas ni nahuas. Pero hay referencias muy antiguas a algo similar en comunidades pesqueras del Golfo. Mujeres que cuidaban el resguardo de Boca. Le pedí que me explicara eso. Me dijo que en ciertas tradiciones, cuando algo antiguo y peligroso no puede ser destruido, se guarda. Y lo único que lo mantiene dormido es el silencio. Por eso lo llamaban resguardo de Boca, lo que no se debe nombrar, ni repetir, ni cantar. ¿Y quiénes hacían eso? Pregunté. Mujeres. Siempre mujeres. Las más viejas enseñaban a las jóvenes. Se heredaba como un deber, no como un poder. Me contó que en algunas islas del Golfo había registros de pequeños grupos de mujeres que vivían en aislamiento parcial, fuera de las rutas oficiales, donde se practicaban ritos para contener el eco del agua. No era brujería como la entendemos hoy, sino algo más parecido a una vigilancia ancestral. Le mostré la carta que había encontrado entre las cosas de mi madre. Esa que hablaba de la mujer del agua y el regreso inevitable. Ella la leyó varias veces y luego me dijo: no es una advertencia. Es una confesión. Alguien de tu familia rompió el resguardo. Por eso nadie volvió a hablar del islote. Esa idea me afectó más de lo que esperaba. Pasé varios días en casa de mi tía abuela, hermana menor de mi madre, intentando hurgar en recuerdos viejos. Ella ya era una mujer muy mayor, con la memoria fragmentada. Pero una tarde, cuando estábamos viendo unas fotos familiares, se detuvo en una. Era de mi abuela, de joven, en el islote. Estaba junto a otra mujer que yo no conocía. Esa era Ofelia, dijo mi tía. Su prima. Nunca salió del meco. Le pregunté qué pasó con ella. Mi tía, sin mirarme, respondió: se quedó para que tu abuela pudiera irse. Después de eso, no dijo nada más. Tuve pesadillas esa noche. Soñé con la capilla de piedra, con la caja sellada y con una mujer sin rostro cantando en la playa. Al despertar, mi garganta estaba seca y sentía un leve ardor en los oídos, como si hubiera estado expuesto a un sonido demasiado agudo. Fue ahí cuando entendí que no había terminado con ese lugar. Que por más que lo hubiera dejado atrás físicamente, algo se había quedado abierto. Llamé a doña Berta. ¿Le pedí hablar? Me recibió esa misma tarde. Le conté todo lo que había encontrado, los sueños, la carta, los símbolos. Ella asintió en silencio. Luego se levantó, sacó una caja de madera pequeña y me la dio. Esto iba a ser para ti, más adelante. Pero ya te alcanzó. Dentro había una cadena de cobre viejo, un trozo de piedra pulida en forma triangular y un cuaderno envuelto en tela.
Lo abrí con cuidado. Estaba escrito con tinta roja, letra diminuta. No entendí todo lo que decía, pero varias páginas contenían los mismos símbolos del islote, junto con frases repetidas. Escuchar es abrir. Repetir es llamar. El canto es la puerta. Le pregunté qué era todo eso. Me respondió que era parte del resguardo. Que mi abuela, al irse, rompió el ciclo, y que eso debilitó el sello. Tu sangre no está marcada como la de ellas, pero ya estás en el hilo. Y si ya lo abriste, te toca cerrarlo. No supe qué decir. Me preguntó si había escuchado ya el nombre. Le dije que no entendía. Ella se acercó y susurró. Cuando lo diga, no lo repitas. Ni en tu mente. Ni en tus sueños. Luego me dijo el nombre. Una palabra corta, gutural, imposible de escribir con letras normales. Algo entre un sonido y una contracción. En cuanto la escuché, sentí un escalofrío. No por lo que significara, sino por lo que despertaba en mí. Como si ya la hubiera oído antes, mucho antes, tal vez en la isla, en el canto nocturno. Doña Berta me entregó un pequeño frasco con tierra negra. Es el centro del altar. Si decides regresar, entiérrala en el mismo sitio donde estaba la caja. Y no mires atrás mientras lo haces. No prometí nada. Solo la abracé y me fui. Durante los días siguientes, algo comenzó a cambiar. En los espejos, a veces me parecía ver una figura a mi espalda. En las noches, el sonido del mar se filtraba por debajo de la puerta, aunque viviera a kilómetros de la costa. Y una noche, al encender la grabadora por costumbre, la misma voz femenina volvió a aparecer. El regreso ya empezó. Volví al islote 6 semanas después. Fue una decisión que no tomé con valor, sino por agotamiento. Las señales no cesaban. El canto volvía cada noche, a veces como eco, otras como una vibración constante. Me aislé de amigos y familia. Dejé de grabar, de escribir, de trabajar. Solo pensaba en el resguardo. La noche antes de partir soñé con el mar. No estaba en una lancha, ni nadando. Estaba bajo el agua, de pie sobre un lecho de conchas negras, rodeado por mujeres con la cara cubierta. Ninguna hablaba, pero todas me miraban. Cuando abrí los ojos, tenía los oídos tapados, como si hubiera estado sumergido. Tomé el cuaderno, la piedra y el frasco con tierra. No le avisé a nadie. Volví a contactar al mismo pescador. Esta vez no preguntó nada. Solo me advirtió que esa época el oleaje era irregular. Le dije que no importaba. Llegamos poco antes del atardecer. El islote parecía distinto. No había bruma, pero el aire era más denso. Caminé en silencio hacia la capilla. La estructura seguía ahí, aunque el muro que antes cubría el altar ahora tenía una gran grieta. No se notaba a simple vista, pero si uno se acercaba lo suficiente, se podía ver dentro, un hueco profundo, como un pozo sellado con piedra negra. Saqué la tierra, la arrojé dentro. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre el altar. Me alejé sin mirar atrás, tal como me había dicho doña Berta. Caminé hasta la playa. El pescador me esperaba. No dijo nada mientras me ayudaba a subir a la lancha. Solo cuando nos alejamos varios metros, noté que algo en el islote había cambiado. La capilla ya no estaba. El claro donde estaba construida era ahora solo una loma de tierra compacta. Ninguna señal de piedra ni altar. Era como si el lugar se hubiera cerrado sobre sí mismo. Durante el trayecto de regreso, el pescador rompió el silencio. ¿La escuchó usted también? Asentí. No me diga su nombre, añadió. Ya aprendí que hay cosas que solo nos miran si las miramos primero. Llegué a tierra firme con una sensación de peso en el pecho, pero también cierta claridad. En los días que siguieron, volví a dormir sin cantos. El eco del mar no regresó. Volví a grabar. A caminar por la ciudad. A responder mensajes. Como si algo se hubiera cerrado, sí, pero no con violencia, sino con resignación. Meses después,
Visité el archivo histórico de Veracruz para ver si podía encontrar registros del islote. Esta vez no como investigador, sino como alguien que necesitaba entender qué clase de memoria se conserva y cuál se borra. Me sorprendió descubrir que en los registros navales más antiguos, el islote aparecía bajo otro nombre, Isla de las Tres Voces. No Meco. No siquiera un nombre de persona. Las notas hablaban de una anomalía geográfica. Un islote que no se dejaba cartografiar con precisión. En algunos mapas figuraba. En otros no. En uno, fechado en 1927, alguien había escrito al margen, isla señalada para custodia. Evitar cantos. En otro hallé un fragmento de correspondencia entre dos médicos rurales que hablaban de mujeres llamadas a sitios de encierro, donde vigilaban el sello de agua. Nunca se especificaba qué era ese sello, ni por qué debía ser vigilado. Pero ambos coincidían en una frase: si callan, todo duerme. Si cantan, algo despierta. Esa idea se me quedó grabada durante mucho tiempo. Un año después decidí volver a escribir sobre la experiencia. No como un reportaje, ni como una crónica. Solo como relato. Pero algo me detuvo. Cada vez que comenzaba a describir los cantos, los símbolos, el nombre que me dijo doña Berta, sentía un bloqueo físico. Como si mi cuerpo supiera que no debía. Entonces entendí que la función de quienes han visto, no es siempre contar. A veces es guardar. No por miedo, sino por respeto. Como el resguardo. Como las mujeres del islote. En una ocasión, me animé a regresar al puerto. Pasé entre los muelles, hablé con algunos pescadores. Todos parecían recordar el islote, pero pocos sabían señalarlo en un mapa. Uno de ellos, al oír el nombre Meco, frunció el ceño. Mi abuela decía que ahí vivieron mujeres que cantaban para que no se hundiera la isla, me dijo. Pero nunca supe si era cierto o una forma de espantarme. Antes de irme, pasé por casa de doña Berta. Ya no estaba. Había muerto hacía 3 semanas. La mujer que me abrió, una nieta, me preguntó si yo era el del canto. Me lo dijo con naturalidad, sin juicio. Solo como quien ya lo sabe. Ella dijo que le dejara esto si venía, me entregó una caja de madera. Dentro había una sola cosa, una hoja arrancada del cuaderno original, con la misma tinta roja. Decía: el canto es la puerta. Pero también puede ser la llave que la cierra. Escucha sin responder. Mira sin nombrar. Y si vuelve a abrirse, no vengas solo. Desde entonces no he vuelto al islote. Ni planeo hacerlo. El mar ha regresado a su silencio. Los sueños han cesado. Pero a veces, cuando me detengo en lugares solitarios, sobre todo cerca del agua, creo oír algo entre el viento. No palabras, no música. Solo un eco grave, como un canto sostenido. Y no lo repito. Nunca lo repito. No fui yo quien vivió esto directamente, pero lo escuché tantas veces de boca de mi padre, con tantos detalles y matices, que juraría que tengo recuerdos propios del lugar. Él lo vivió en 1987, cuando tenía 23 años y recién comenzaba a trabajar como topógrafo. Lo habían contratado junto con otros 3 técnicos para colaborar en un estudio preliminar sobre una isla poco documentada en el estado de Campeche. El encargo venía desde el Instituto de Antropología y estaba relacionado con una vieja mención en un códice colonial que hablaba de una ciudad dormida bajo las aguas, al pie de la isla muda. Esa frase fue suficiente para que alguien decidiera mandar un equipo a tomar mediciones. La isla se llamaba Chancom, aunque muy pocos en la región usaban ese nombre. Para los pescadores era simplemente la isla muda. Decían que allí no se escuchaban ni aves ni insectos. Nada. Solo el sonido del mar, si es que soplaba viento. La expedición era modesta. Llevaban 2 pangueros, equipo de topografía, brújulas, agua, víveres y una radio de largo alcance. El plan era establecer un pequeño campamento por 5 días y realizar un barrido de superficie, sin excavación. Mi padre iba como apoyo técnico,
pero también fue quien más observó los pequeños detalles. Al llegar, lo primero que notaron fue esa extraña ausencia de vida. No era una isla grande, apenas un par de hectáreas, pero debería haber sido suficiente para que alguna fauna menor prosperara. Sin embargo, ni un ave en el cielo. Ni un canto de grillo al caer la noche. Solo el arrullo lejano del mar y, en el centro, un montículo rocoso que no parecía natural. Los primeros 2 días fueron normales, si se les puede llamar así. Midieron, tomaron fotografías, delimitaron zonas de interés. Todo parecía indicar que la elevación central había sido modificada por manos humanas hacía siglos. Incluso hallaron algunos fragmentos de cerámica enterrados bajo el polvo. Pero al tercer día comenzaron los problemas. La brújula principal empezó a fallar. Marcaba el norte en distintas direcciones según donde se pararan. Mi padre fue quien propuso hacer una prueba sencilla, dejar 4 brújulas abiertas en distintos puntos de la isla y registrar sus comportamientos a lo largo del día. Lo que observaron fue inquietante. En ciertos momentos, las agujas giraban lentamente, como si algo bajo tierra afectara el campo magnético. En otros, se detenían por completo. Lo que más le perturbó a mi padre fue que, durante esas anomalías, también ocurría otra cosa: la radio dejaba de transmitir. No se escuchaban voces ni estática. Solo un zumbido agudo, como un pitido grave en el oído. Uno de los técnicos, un hombre mayor que había trabajado en zonas arqueológicas de Yucatán, se mostró nervioso. Dijo que era mejor dejar todo y volver. Lo dijo en tono bajo, sin confrontar, pero se notaba que estaba afectado. Mi padre le preguntó por qué, y él solo murmuró algo sobre el sello. Que no era bueno andar midiendo cosas que fueron puestas para no ser medidas. Esa noche no durmieron bien. Según mi padre, todos soñaron cosas similares: corredores de piedra bajo tierra, columnas sumergidas, gente sin rostro caminando en círculo. Lo hablaron a la mañana siguiente, incómodos. Había algo más allá de lo visible. El cuarto día hicieron algo que no estaba en el plan: intentaron excavar en la cima del montículo. No profundo, solo una inspección superficial. Al cabo de 1 hora, dieron con una laja tallada. No tenía inscripciones, pero era evidente que alguien la había colocado allí como tapa. Pesaba demasiado para moverla sin herramientas. Aún así, uno de ellos, el más joven, comenzó a golpearla con una barra. El sonido que hizo no fue el que esperaban. Era hueco. Bajo la piedra había espacio. No sabían si una caverna, una cámara o una tumba. Pero lo que más los perturbó no fue eso, sino lo que ocurrió inmediatamente después. Todo el entorno cambió. No el paisaje, no el clima, sino la sensación. El aire se volvió más denso, el zumbido volvió, esta vez más agudo, y todos sintieron una presión en el pecho. El técnico mayor se alejó, diciendo que era un error. Que habían despertado algo. Acordaron no seguir. Cubrieron el hueco, recogieron lo necesario y planearon partir al amanecer. Pero esa noche, la isla ya no fue muda. Mi padre recuerda que al principio creyó que era viento. Pero luego entendió que no. Era un murmullo bajo tierra. Como si muchas voces hablaran a la vez desde el fondo. No palabras claras, solo ritmo. A veces, con pausas, como si alguien tomara aire. Otras, como si se rieran sin hacerlo. La radio volvió a fallar. Las brújulas giraban. Y el zumbido no cesaba. Mi padre no durmió. Se sentó fuera de la tienda, mirando hacia la cima. Nunca vio luces, ni sombras, ni figuras. Solo el montículo, inerte, pero ahora vibrando, como si respirara. Al amanecer, empacaron en silencio. Nadie discutió. Subieron a la lancha y dejaron la isla sin mirar atrás. Días después, en Campeche, entregaron el informe, omitiendo todo lo inexplicable. Dijeron que no era viable seguir sin una excavación formal. Que la isla era inestable. Que no encontraron indicios concluyentes. Pero mi padre escribió todo en un cuaderno aparte. Guardó croquis, apuntes, detalles.
Y cuando me lo contó, muchos años después, me lo entregó. Me dijo que si algún día escuchaba sobre Chancom, sobre la isla muda, evitara volver. He investigado desde entonces. Encontré breves menciones en libros antiguos. Referencias crípticas a un punto de silencio sellado por los antiguos o una prisión que canta bajo la piedra. Pero nada concreto. Nada claro. Solo fragmentos. Y una idea que nunca me abandona. Que hay lugares donde el silencio no es vacío, sino contención. Durante años, la historia de mi padre se quedó en mi mente como una sombra persistente. El cuaderno donde escribió todo lo sucedido en Chancom permaneció en uno de sus cajones hasta que él falleció. Fue entonces cuando volví a abrirlo. Las páginas tenían marcas de humedad y notas al margen que no recordaba. Algunas estaban en tinta roja, como si las hubiese añadido después, con cierto apuro. Había un dibujo de la piedra que encontraron en la cima. Alrededor, mi padre había escrito, no se mueve. Contiene algo. No se debe abrir. Pasaron algunos meses hasta que me decidí a investigar. No porque no creyera lo que me contó, sino porque no sabía cómo abordarlo sin caer en la locura o el ridículo. Empecé preguntando en archivos universitarios, luego revisé publicaciones especializadas en arqueología mesoamericana. Lo que más me llamó la atención fue lo poco que se hablaba de esa isla. Chancom aparecía en algunos mapas antiguos, con nombres distintos. En uno de ellos, de principios del siglo XVIII, figuraba como Isla del Silencio Guardado. Lo que terminó por empujarme fue una publicación digital, escrita por un pescador retirado de Ciudad del Carmen. En su relato mencionaba una isla donde el mar parecía apagarse, donde las brújulas fallaban y las embarcaciones evitaban acercarse. Decía que su abuelo le advirtió que, si uno navegaba muy cerca, podía escuchar cantos debajo del agua. Pero que esos cantos no venían de arriba ni de ningún ser vivo. Me puse en contacto con él. Lo convencí de que me contara más. Me pidió que no usara su nombre y que no grabara nada. Me dijo que, cuando era joven, una vez se acercó demasiado a la isla y que su motor se detuvo sin razón. Que escuchó un sonido como tambores sumergidos, muy lejanos, pero constantes. Y que desde entonces, cada año, en la misma fecha, tenía el mismo sueño, caminaba por un pasillo subterráneo lleno de columnas inclinadas, con figuras talladas sin rostro, rodeado de agua que no mojaba. Eso coincidía con lo que mi padre había soñado en su cuarto día allí. Me estremecí. Pasaron semanas hasta que reuní el valor. Fui solo. No por valentía, sino porque sabía que nadie me acompañaría si decía la verdad. Renté una lancha en Campeche, usando un pretexto de pesca y exploración. Nadie pareció sorprenderse, pero cuando mencioné el área de Chancom, el lanchero se limitó a decir que no había nada útil ahí, que era mejor ir a otras zonas. Tuve que insistir, pagar más. Finalmente accedió, pero no se acercó a menos de 1 kilómetro de la costa. Me dejó con una radio, provisiones y una pequeña balsa inflable. Al pisar la isla, comprendí a lo que se referían con el silencio. No era simplemente la ausencia de ruido. Era una sensación más densa, como si todo sonido fuera absorbido por el suelo. No se oía ni el crujido de las ramas, ni el viento golpeando las hojas. Como si los oídos se cerraran sin cerrar. Llevaba conmigo el cuaderno de mi padre y un mapa rudimentario que él mismo había trazado. Seguí su ruta hacia el centro, hacia el montículo. Todo estaba como él lo describió. El terreno árido, las piedras negras, la forma casi perfecta del relieve central. Habían pasado casi 4 décadas, pero no parecía que el tiempo hubiese tocado aquel lugar. Me arrodillé sobre el sitio donde habían escarbado. Removí algo de tierra con las manos. Al cabo de unos minutos, sentí el golpe seco de una superficie lisa. ¿Era la laja? Toqué su contorno. Estaba fría, muy distinta a la temperatura ambiente. Como si viniera de una profundidad donde la luz no llega. Pasé horas allí, sin moverme, solo observando, sintiendo. El silencio se volvió tan pesado que empecé a escuchar mi propia sangre en los oídos.
Entonces, en algún momento, percibí un cambio. Un olor tenue, como tierra húmeda mezclada con algo metálico. Y luego, un sonido. No un zumbido como el que mi padre describía, sino un goteo muy lento, rítmico, justo debajo de donde yo estaba sentado. Me puse de pie, inquieto. Di algunos pasos hacia atrás. Y ahí lo vi, no una figura, ni un objeto, sino un movimiento. Como si la piedra hubiese vibrado apenas, imperceptiblemente. Me acerqué de nuevo. Coloqué la palma sobre la laja. Nada. Pero al pegar el oído al suelo, volví a escucharlo, voces. Murmullos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez minutos, tal vez horas. No había forma de medir el tiempo. La radio no funcionaba. Mi reloj digital se apagó. Solo quedaban las sombras del sol para orientarme. Cuando noté que ya caía la tarde, supe que tenía que salir. Me dirigí hacia la costa y preparé la señal para que el lanchero regresara. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación del hotel repasando el cuaderno, comparando lo que viví con lo que él describió. Era casi idéntico. Lo único que no experimenté fue el sueño con las columnas sumergidas. Al menos no todavía. Pero lo que me marcó fue una frase escrita en la última hoja del cuaderno de mi padre, que no recordaba haber leído antes. Decía: no nos toca abrir lo que no fue dejado para nosotros. Desde ese día, comencé a entender el peso de lo que se encuentra allí. No se trata de una ruina, ni de un santuario. Es algo más antiguo, más primitivo, tal vez ni siquiera humano. He seguido investigando. La isla aparece en relatos de la época prehispánica con nombres distintos, pero todos coinciden en que era un lugar de aislamiento. Algunos códices la describen como la piedra que canta en la marea baja. Hay referencias a un exilio ritual, a personas que eran llevadas allí y nunca regresaban. Intenté buscar más en archivos digitales, contacté a arqueólogos y estudiosos del simbolismo maya, pero siempre me topé con lo mismo, evasivas. Silencios. O respuestas demasiado vagas, como si prefirieran no indagar. Ahora entiendo a mi padre. Entiendo por qué nunca quiso volver. Y sin embargo, algo en mí me sigue empujando hacia allá. Los meses posteriores a mi visita fueron confusos. Por fuera, mi vida siguió igual, pero dentro de mí se fue instalando una especie de ruido constante. No era auditivo, no al menos como lo que uno puede escuchar con los oídos. Era más como una sensación persistente, una presión detrás del cráneo, algo que no se iba. Una noche desperté empapado en sudor, con la certeza de haber escuchado los tambores de los que hablaba aquel viejo pescador. No fue un sueño común. Era como si realmente estuviera allí, en un espacio cerrado, rodeado por agua, con algo más observándome, algo que no se movía, pero cuyo silencio era una forma de presencia. Ese mismo día volví al cuaderno. Revisé las últimas anotaciones. Había una hoja suelta que no recordaba haber visto. No estaba escrita con la letra de mi padre. Era más firme, más antigua. En ella, había un dibujo rudimentario, la laja en el centro de la isla, con 4 figuras a su alrededor, cada una sosteniendo una vara. Debajo, un texto en español antiguo: se encierra para silenciar. Si se rompe el pacto, el mar no bastará. Decidí volver. Esta vez, no fui solo. Me acompañó un amigo de confianza, Mateo, que había trabajado años como guía en expediciones en la selva. No le conté todo. Le dije que quería investigar una posible estructura subterránea en la isla. Me miró raro, pero aceptó. Nos preparamos mejor. Llevamos herramientas, cámaras de infrarrojo, sensores de vibración. Llegamos de nuevo a la costa de Campeche y tomamos la misma ruta. El mismo lanchero nos dejó cerca de Chancom. Esta vez, al verme con otra persona, no hizo preguntas, pero noté en sus ojos algo parecido al miedo. Al pisar la isla, Mateo comentó que el lugar se sentía muerto. No como en ruinas, sino como si no perteneciera del todo a este mundo. Caminamos hasta el centro, donde estaba la laja. Estaba intacta,
Instalamos el equipo. Uno de los sensores de vibración se volvió loco. Detectaba movimiento debajo del suelo, pero no había ningún temblor, ni animales, ni nada que lo justificara. Repetimos las mediciones varias veces. El patrón era constante, vibraciones lentas, profundas, como pulsaciones. Mateo propuso excavar. Yo dudé. Había prometido no abrir nada, no mover nada. Pero había otra parte de mí que sentía que ya era tarde. Que la decisión estaba tomada desde antes de llegar. Usamos una sonda para medir la profundidad. Descubrimos que la piedra tenía al menos 2 metros de grosor. Debajo, la sonda golpeó algo hueco. El metal resonó de una forma que me erizó la piel. Era como si hubiese tocado un tambor enterrado. Decidimos dejar de excavar. Esa noche dormimos en la tienda de campaña, pero el ambiente cambió. El aire se volvió denso, húmedo, como si la isla nos envolviera lentamente. A mitad de la noche, Mateo se levantó alterado. Decía haber visto figuras en la costa, paradas, mirando hacia nosotros. Fui con él, pero no había nadie. Solo sombras entre los árboles, sombras que no se movían. Al amanecer, Mateo ya no quería continuar. Me dijo que algo lo observaba. Que había soñado con una lengua que no entendía, pero que aún así podía pronunciar. Me mostró palabras que había escrito en la libreta, símbolos curvos, imposibles de identificar. No eran mayas. No eran nada que yo hubiera visto. Me pidió irnos. Accedí. Pero antes de subir a la lancha, caminé solo hasta el centro una última vez. Toqué la laja. Ya no estaba fría. Esta vez parecía tener pulso. Al pegar el oído, no escuché voces, ni cantos. Solo un murmullo profundo, un lamento contenido. De vuelta en casa, Mateo cortó toda comunicación conmigo. Me bloqueó en redes, cambió su número. No supe más de él. Meses después, un contacto en común me dijo que se había ido del país sin dar explicaciones. Pero lo último que le dijo fue que algunas puertas no pueden cerrarse 2 veces. Intenté dejarlo atrás. Guardé todo, el cuaderno, las grabaciones, los planos. Pero no funcionó. Desde entonces, cada año, durante los días en que estuve en la isla, empiezo a escuchar el mismo ritmo en sueños. Tambores. Pulsaciones. Y ahora ya no están en sueños únicamente. A veces, mientras conduzco, mientras me ducho, siento que el sonido sigue allí. Bajo el suelo. Debajo de todo. Lo más inquietante es que otras personas también lo han sentido. No lo dicen así, no como yo. Pero hay reportes de temblores sin origen, de extraños cantos marinos en la zona, de pescadores que dicen haber visto luces saliendo del agua. He reunido parte de todo esto en un archivo. No lo pienso publicar. No quiero fama ni atención. Solo quiero que alguien más lo sepa. Porque sé que ese lugar no fue hecho para los vivos. Que lo que está ahí no debe ser tocado. Y porque cada año, ese pulso subterráneo se hace más fuerte. A mi padre lo encontré muerto a los 75 años, sentado en su silla de mimbre frente al ventanal, mirando hacia la nada. Tenía los ojos abiertos, secos como vidrio, y un gesto de calma que me pareció antinatural. Lo extraño fue que a su lado había dejado una caja de madera cerrada con una cuerda, y encima, una carta. La letra era suya, firme como en sus años de juventud, y decía algo que hasta hoy me sigue molestando más que todo lo demás: no abras esto a menos que estés dispuesto a regresar al faro. No mencionaba cuál, pero yo sabía exactamente a qué se refería. Crecí escuchando las historias de ese faro. Estaba en una isla rocosa frente a la costa de Baja California Sur, a unas 2 horas en lancha desde Loreto. No tenía nombre oficial, pero los pescadores lo conocían como el Faro del Diablo. Decían que se encendía solo en noches sin luna, que nadie podía dormir cerca de su luz, que incluso los sistemas automáticos de navegación fallaban al acercarse. Mi padre había trabajado allí como encargado de mantenimiento durante los años 70. Lo rotaban cada 6 meses,
junto a otros técnicos, para asegurar que todo siguiera funcionando. Pero un día pidió su traslado. No habló de los motivos. Solo dijo que el lugar no era bueno para la cabeza. Nunca más volvió a pisarlo. Cuando leí esa carta y vi la caja, pasaron dos cosas en mí, curiosidad y miedo. La curiosidad venía de años de sospechar que había algo que mi padre nunca quiso contarme. El miedo, por otro lado, era más intuitivo. Como si incluso después de muerto, mi padre me estuviera advirtiendo con esa única frase. Dejé la caja cerrada durante semanas. Finalmente, una noche en que no podía dormir, la abrí. Dentro encontré un pequeño diario, 3 fotos en blanco y negro, un viejo mapa de la isla y una grabadora de carrete abierta, con cinta rota. El diario estaba escrito en clave. No era difícil de descifrar, usaba un patrón que mi padre y yo solíamos usar cuando yo era niño para intercambiar mensajes secretos. Me tomó unos días entender el texto completo, pero lo que descubrí fue suficiente para cambiar el curso de mi vida. Él no había estado solo en el faro. Había alguien más, un segundo técnico llamado Castañeda. Según el diario, durante su última rotación juntos, comenzaron a notar cosas que no tenían explicación, puertas que se abrían solas, ruidos que subían desde el subsuelo del faro, luces que titilaban aún cuando el generador estaba apagado. Más adelante, escribió que Castañeda comenzó a tener sueños recurrentes con el mar secándose, dejando al faro como una torre negra rodeada de cuerpos enterrados en arena. La última entrada decía, no podemos seguir aquí. Él no quiere que salgamos. Algo se despertó bajo las piedras. No estoy seguro si somos aún nosotros. Eso me bastó. Conseguí un permiso de navegación y alquilé una lancha privada. Llevé conmigo una cámara, un dron, algo de comida enlatada y el mapa. Nadie me acompañó. Mentí diciendo que era un proyecto de documentación para un archivo familiar. La verdad es que ni yo mismo sabía qué esperaba encontrar. Solo sabía que algo allí había marcado a mi padre profundamente y que quizás era momento de entender por qué. La llegada a la isla fue accidentada. El oleaje me desvió 2 veces. Apenas logré atracar en una zona de piedras, donde las olas golpeaban con fuerza. Subí la colina hasta ver la silueta del faro, y sentí de inmediato una especie de rechazo físico, como si el lugar emitiera una presión en el aire, algo denso, casi eléctrico. El faro seguía en pie, oxidado pero firme. La puerta principal estaba abierta. Dentro, todo olía a humedad antigua, a metal y aceite seco. Las paredes interiores estaban rayadas, no con nombres, sino con símbolos que no reconocí. Triángulos superpuestos, círculos con líneas torcidas, marcas grabadas directamente sobre la pintura. Subí por la escalera de caracol hasta la parte superior. La lámpara aún estaba ahí, cubierta por una gruesa capa de polvo. A su lado, encontré un banco de trabajo, una caja de herramientas abierta y una foto pegada en la pared. Era mi padre, con alguien más a su lado, un hombre más joven, delgado, con una mirada perdida. Supuse que era Castañeda. Tomé unas fotos, revisé todo. Y entonces vi algo que no esperaba, una trampilla en el suelo del cuarto de servicio, cubierta con una tapa metálica con 2 candados oxidados. No estaba en el mapa. Me arrodillé para revisar. Los candados estaban abiertos, como si alguien ya los hubiera forzado antes. Al levantarlos, sentí que el aire cambiaba. Un olor diferente salió de la trampilla. No era putrefacción ni moho. Era un olor salado, espeso, algo entre agua estancada y hierro oxidado. Bajé. Las escaleras eran angostas, de piedra y metal. Bajaban en espiral, mucho más profundo de lo que parecía posible. No podía entender cómo ese espacio existía en una estructura tan pequeña desde fuera. El descenso tomó casi 3 minutos. Abajo había una sala circular, sin luz. Iluminé con mi linterna. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos del piso superior, pero aquí estaban grabados con precisión.
Había figuras humanas con cabezas deformadas, estructuras parecidas a ojos flotando, y en el centro, una figura alargada, sin rostro, con brazos extendidos hacia el suelo. Y entonces vi algo más. En el centro de la sala, había un objeto cubierto con una lona negra, amarrada con cuerdas. Me acerqué con cuidado. No hice ruido. No sé por qué. Tal vez una parte de mí temía que aquello pudiera escuchar. Toqué la lona. Estaba húmeda. Cuando comencé a quitarla, noté que el objeto debajo no era una estructura, ni un mueble, ni una herramienta. Era un cuerpo. O algo muy parecido. No era un cuerpo humano, pero tenía forma humana. Lo que había bajo la lona medía casi 2 metros de largo. Estaba cubierto por una especie de tejido duro, fibroso, como una cáscara quemada. No supe si era piel o algún tipo de envoltorio. La parte superior, donde debía ir la cabeza, era lisa, sin rostro, con una hendidura vertical desde la frente hasta la base del cuello. Lo toqué con la punta de los dedos, estaba frío, pero no inerte. Se sentía como algo que podría reaccionar, como si la energía dentro aún estuviera latente. Retrocedí unos pasos. La linterna temblaba en mi mano. En ese momento escuché un golpe arriba. Lejano, metálico. Apagué la luz. No sé por qué. Instinto. El silencio me envolvió. Solo mi respiración se oía, agitada. El aire era más denso que antes, como si algo en esa sala hubiese despertado por mi presencia. Volví a encender la linterna y subí lentamente las escaleras, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la trampilla, la encontré abierta, como la había dejado, pero ahora había marcas frescas en el marco, 4 rayas paralelas, como hechas por garras, rasguños profundos que antes no estaban. No vi a nadie, pero la sensación de estar siendo observado era tan fuerte que tuve que girar 2 veces antes de atreverme a salir de nuevo a la superficie. Afueras, el viento había cambiado de dirección. El mar se veía más agitado, como si estuviera respirando. A lo lejos, las nubes empezaban a acumularse. Era mediodía, pero parecía atardecer. Decidí quedarme una noche. Coloqué mi saco de dormir en el cuarto del técnico, donde antes debieron descansar mi padre y Castañeda. Instalé la cámara y el micrófono ambiental y dejé corriendo la grabadora de voz. Me senté a revisar el diario otra vez, buscando alguna mención a lo que había visto en la cámara subterránea. Encontré un pasaje que había leído por encima. Cuando baja la marea, se escuchan golpes desde abajo. Castañeda dice que es él, que lo llama. Yo aún no lo escucho, pero siento que se arrastra por los muros, buscando salidas que ya no existen. Volví a sentir esa presión en el estómago. Como si estuviera leyendo palabras que no fueron escritas para ser comprendidas. Anocheció pronto. No encendí la lámpara del faro. Algo me decía que no debía hacerlo. Afuera, el viento aullaba y las olas golpeaban con violencia las piedras. A la medianoche, la cámara se apagó sola. El micrófono dejó de grabar. Revisé el equipo. Todo parecía normal, pero las baterías estaban muertas. Lo que más me inquietó fue el reloj digital, marcaba las 0 y no avanzaba. Decidí acostarme. Dormí poco. Me despertó un ruido. Un lamento. Al principio pensé que era el viento, pero se repetía a intervalos regulares. Sonaba como una voz arrastrada por el aire, lejana pero nítida. Venía de abajo, del subsuelo del faro. No quise bajar. Esta vez no. Me quedé sentado, con la linterna apagada, esperando que amaneciera. Al salir el sol, revisé la grabadora de carrete que había traído desde la casa de mi padre. No la había probado aún. La conecté al conversor digital que llevé conmigo y escuché el audio. La cinta estaba dañada, pero una parte era clara. La voz era la de mi padre. Su tono era desesperado, grave, como si estuviera hablando con alguien que no respondía. No podemos irnos. Castañeda no está bien. Dice que soñó con los pilares, con las bocas abiertas.
Me mostró algo en la pared, una figura, no sé si él la dibujó o si apareció sola. Yo no quiero seguir aquí. Pero no hay forma de salir sin que nos vea. Él sube de noche, ahora toma forma. La cinta se cortó con un ruido agudo. Puse pausa. Retrocedí un poco. Repetí la última parte. Toma forma. Miré alrededor. Nada había cambiado, pero sentí de nuevo la opresión en el pecho. Como si algo hubiera cruzado el umbral entre mi mundo y el suyo. Al mediodía, decidí explorar la isla. Era pequeña, rocosa, con poca vegetación. Di una vuelta completa en menos de una hora. En la cara opuesta al faro, encontré un conjunto de rocas talladas, como un altar. Tenían más símbolos, más marcas. En el centro, una ranura con forma humana, vacía. Alrededor, huesos de animales, restos antiguos. ¿Y algo más? Un mensaje tallado en piedra. No se enciende la luz. No se interrumpe el sueño. Volví al faro apurado. Quise irme. Tomé mis cosas, pero al llegar al muelle, la lancha no estaba. La cuerda seguía atada al poste, pero el bote había desaparecido. No había viento fuerte, ni marejada que lo explicara. Grité. Escuché mi voz disolverse entre las piedras. Regresé al faro. Revisé todo. No había señales de nadie. Y entonces me di cuenta de algo aún peor, las huellas en el polvo del piso eran más de 2 pares. Alguien más había estado caminando por ahí. Alguien con pies descalzos, delgados, largos. Intenté comunicarme por radio. Nada. Esa noche, se encendió la lámpara del faro sola. No la había tocado. El haz de luz giró lentamente, atravesando la oscuridad como un cuchillo. Y con cada giro, escuchaba pasos en la escalera. 1, 2, 3. Se detenían. Luego seguían. Más lentos. Más cerca. Esperé con la linterna encendida. Alguien se detuvo tras la puerta del cuarto de servicio. No tocó. No habló. Solo se quedó ahí. Yo no dormí. No me moví. Y cuando al fin reuní el valor para abrir la puerta al amanecer, no había nadie. Solo una marca en la pared. Una línea vertical, descendente. Y debajo, una palabra escrita con sal. Regresa. Pasé el día encerrado en la sala del generador, revisando una y otra vez el equipo, los cables, los mapas. Nada de eso iba a darme respuestas, pero era más fácil que pensar en la otra opción, que algo fuera de lo que conocemos se movía en esa isla. Mi padre nunca volvió a encender esa luz. Su diario lo dice claramente. Él entendió, quizá tarde, que había cometido un error. Pero yo ya había encendido el faro una vez. O lo encendieron por mí. Me senté frente a la radio con la esperanza de que alguien, en alguna frecuencia, respondiera. Todo lo que conseguí fue una interferencia repetitiva, un patrón que sonaba casi como respiración. Lo grabé. Lo analicé después en la computadora. No era ruido blanco. Era una señal. Como un código, pero no uno que supiera leer. A la noche, volvió a encenderse la lámpara. Esta vez, el mecanismo que la hacía girar funcionó con fuerza inusual. El haz de luz golpeaba el mar y se alejaba por el horizonte. Yo miraba desde una rendija, sin atreverme a salir. Afuera, la neblina crecía. La visibilidad era mínima. Y entonces lo vi. A lo lejos, entre la niebla, una silueta caminaba sobre el agua. No nadaba. No flotaba. Avanzaba erguida, con pasos firmes, como si el mar hubiera endurecido su superficie para sostenerlo. Sentí como mi cuerpo se helaba. Corrí a apagar la lámpara del faro. No pude. El interruptor no respondía. Tiré el generador. La luz continuó. Saqué los fusibles. Nada. La lámpara brillaba con más fuerza, como si estuviera alimentada por algo que no venía del motor ni del cableado. La figura se acercaba. No podía ver detalles, pero su forma era grotesca, alargada,
como un cuerpo cubierto por piel quemada. Sin rostro. Solo esa hendidura vertical en el centro del rostro, como un ojo cerrado. Y aunque no tenía boca, escuché una voz dentro de mí. Regresa lo que abriste. Grité. No con la voz. Grité por dentro. Me encerré en el cuarto más bajo, el más alejado del faro. La puerta era gruesa. Me senté contra ella. No dormí. Al amanecer, todo se detuvo. La lámpara se apagó sola. Salí a trompicones. No había señales de la figura. Ni marcas. Ni humedad. Solo silencio. Y la lancha. Estaba de nuevo en el muelle. Como si nunca hubiera desaparecido. Sin pensarlo, corrí. Llevé solo la cámara, el diario y el disco duro. Dejé lo demás. Encendí el motor. El mar estaba en calma, sin viento, sin niebla. Como si la isla me hubiera dejado ir. Llegué a la costa 6 horas después, en completo silencio. No había red. Ni llamadas. No hablé con nadie. Me fui directo al departamento. Me encerré durante días. Revisé el material. Lo que grabé en la cámara era casi todo estático. Pero en un cuadro, apenas un segundo de metraje, se ve el interior del cuarto del generador. La toma está vacía. Luego, por un parpadeo de la luz, aparece algo en la esquina. Una figura. Agachada. Mirando hacia la cámara. Sin rostro. Solo esa hendidura. El archivo de audio tenía sonidos extraños. Aceleré la grabación, la invertí, la desaceleré. En un punto, reconocí una voz que no era la mía. Era la de mi padre. Decía: lo que duerme bajo el faro no acepta la luz. Lo que vino antes sigue ahí. No es nuestro. Nunca lo fue. Intenté contar esto. Fui a la autoridad marítima. Mostré parte del video. Dijeron que era montaje. Nadie quiso subir al faro. Dicen que está en revisión, que van a asignarlo a otra estación. Pero nadie ha aceptado ir. La isla sigue allí. La lámpara sigue encendiéndose sola algunas noches, según los pescadores que cruzan cerca. Nadie se detiene. Yo no volví. No pienso hacerlo. Y aún así, hay noches en las que siento el zumbido. Como si el haz de luz estuviera girando otra vez, tocando mi ventana, marcando el lugar. A veces sueño con el cuarto subterráneo. Con la cosa bajo la lona. Con su piel como corteza quemada. Y con su hendidura abriéndose lentamente. Como un ojo que aún no ha terminado de despertar.